Aleluya, Dios les bendiga una vez más. Habíamos iniciado el directo con la pastora Gualesca Orellana, pero por problemas de señal se nos había caído, pero ya estamos una vez más conectados con ustedes. Vamos a tratar de conectarnos una vez más con la pastora Gualesca, quien estaba con nosotros hace minutos. Reciban un saludo, un abrazo a todos los que ya se están conectando. Voy a tratar de conectarla una vez más a la pastora. Saludos a los que trastornan al mundo, con nuestra amiga Armeri, a Daisy, a Adriana, saludos desde España. Una vez más, saludos a todos. Vamos a tratar de hacer una vez más la conexión, porque bueno, hoy ha estado lloviendo muchísimo para acá y se nos cayó la conexión, pero ya estamos aquí tratando de conectarnos con la pastora, que esperamos se conecte en breves minutos. Esperemos. Saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas. Estamos transmitiendo en vivo. Ya le envié la invitación. El internet nos estuvo fallando, pero en el nombre del Señor aquí ya estamos una vez más. Aquí estamos. No sé si eran ustedes o soy yo, pero ahí regresé. No, creo que fue acá, porque ha estado lloviendo mucho, pero ya logramos la conexión una vez más. Okay. Entonces, le estaba preguntando, pastora, que usted tuvo el privilegio de crecer en la iglesia cristiana porque su mamá la llevaba a la iglesia. Sí. ¿Cuándo la niña Gualesca tiene un encuentro con Cristo? Ya tengo un encuentro con el Señor a los 13 años. Sí, desde pequeña comienzo a ir a la iglesia. Mi mamá nos va llevando, ella se convierte, ese primer amor nos lleva a todos los servicios. Comenzamos a ver experiencias y a vivir experiencias gloriosas con el Señor. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque desde pequeña tuve esa oportunidad de conocer al Señor, de crecer en sus caminos, de ser instruida en los caminos del Señor, y eso creo que le evitó muchos dolores de cabeza a mi mamá, ya cuando más grande. Pero ya a los 13 años recuerdo que fue un predicador al colegio donde yo estaba estudiando, y cuando lo escucho, ahí tuve la convicción. ¿Ves? Papá Dios, el Señor se me revela a esa edad a mi vida, y tuve la necesidad de reconocer que necesitaba a Cristo en mi corazón. Que no era tan solo que mamá me llevara a la iglesia, que yo iba a todos los servicios a la iglesia, no me perdía ningún servicio, ningún culto, pero era que tenía yo que tener un encuentro personal con el Señor, reconocer que necesitaba de Él. Así que fue una experiencia gloriosa la que el Señor me permitió tener a los 13 años, y ya a los 15 ya estaba montada en un avión rumbo a mi primer viaje misionero. Y a eso le quería preguntar justamente, porque en el proceso de usted conocer a Cristo, a los 13 años toma la decisión de decir: yo me caso con Cristo, yo sigo a Cristo, sí, me enamoro del proyecto de Cristo. El Señor le envía de misionera a nuestro país, sí, a Venezuela. El primer, a la verdad que usted conoce, me sorprende, pero sí, el primer país que tuve la oportunidad de visitar como misionera con la agrupación Adonai, recuerdo el nombre de nuestra iglesia, y fue en el 1984. Ahí fue mi primer viaje, y ahí fue cuando aterricé por primera vez en Venezuela. Recuerdo que estuvimos en Maracay, y ahí estuvimos en una campaña gloriosa de misioneros. Estuvo a mis 15 años. A los 15 años ya estaba yo encaminándome, ya el Señor trabajando con mi corazón, con mi vida, para lo que venía luego. A pesar de su corta edad de comenzar a trabajar en el ministerio, ¿cuáles fueron esos momentos difíciles que como niña y adolescente usted tuvo que pasar? ¿Recuerda algún momento en el que usted dijo: Señor, te necesito tu ayuda? Hubieron dos, así buscando en mis memorias, dos situaciones que marcaron mi vida. Primero fue el divorcio de mis padres.
que me marcó como niña. Creo que ningún niño está preparado para la separación de sus padres. Y le doy gracias al Señor porque haciendo, ¿verdad? Haciendo memoria, puedo entender que en esos momentos el Señor estuvo conmigo, que yo me pude refugiar en el Señor. Y ese momento tan difícil que a veces como niños no vamos entendiendo, ¿verdad? No tenemos esa capacidad que ahora como adultos tenemos, pero sí pude sentir que Dios estuvo conmigo en esos momentos tan difíciles por los cuales pasamos. Otra situación por la cual recuerdo que el Señor ahí estuvo en ese momento fue cuando entró a la universidad. Ya no, ese cambio que tiene todo estudiante que entra a la universidad y es muy influenciado por todas estas, ¿verdad?, filosofías humanistas que me llevaron a tambalear en esa primera etapa de mi vida universitaria. Pero ahí también pude ver la mano del Señor siempre ahí cubriéndome, guardándome. Yo he sido bienaventurada y yo le doy gracias al Señor porque a pesar de todas las situaciones siempre me he visto guardada por el Señor y cuidada por Él, y gloria a Dios por eso. Pastora, usted estuvo en esta agrupación viajando, pero no solamente estuvo en Venezuela. No. ¿Qué recuerdas de esa etapa de misionera? Porque era una adolescente, sí. disfrutando de viajar. ¿Qué recuerda usted de esos momentos como misionera? Sí, yo recuerdo que durante el año trabajábamos recolectando el dinero para el viaje, para poder pagar nuestro pasaje. En eso pasábamos básicamente todo el año. Y ya en el 1987 estaba en Colombia. Fue mi segundo viaje misionero. Luego en el 89 fue Panamá. En el 91 regreso nuevamente a Venezuela. Y ya en el 92 es cuando conozco a mi esposo. O sea, es como el Señor fue preparando. Sí, fue preparándonos hasta que conozco entonces a Pastor Roberto Orellana, mi esposo. Ajá, ahora vamos a entrar en el tema de la familia, porque el Pastor Roberto Orellana es chileno y usted es puertorriqueña. Sí. ¿Cómo la enamoró? Cuéntenos un poquito cómo fue esa historia de amor. ¿Le cantó una canción? ¿Cómo fue ese proceso? Pastor Roberto Orellana, ¿verdad? Como lo conocemos acá, Pastor Roberto, en el ámbito cristiano lo conocen como Roberto Orellana. Él llega a la isla de Puerto Rico promocionando su primer CD, su primer cassette, eran cassettes. Su primer cassette a la isla de Puerto Rico. Regresa a Miami a grabar su segunda producción y regresa a promocionarla a Puerto Rico. En ese segundo viaje es cuando nos conocemos. A él lo invitan a la iglesia donde yo asistía y donde estaba a cargo de los jóvenes, estaba en el Ministerio de Misiones. Y recuerdo que cuando él va, está ministrando, no hay ninguna, ¿verdad? No, había mucha gente, una iglesia muy grande, pero lo invitan para que vuelva nuevamente y que me dé los datos a mí, pues yo estaba en el estacionamiento, en el parking, con una libreta tomando unos apuntes y le dicen vaya donde aquella joven para que le tome los apuntes. Y es ahí es ahí donde, ¿verdad?, teníamos nuestro primer encuentro de frente, y después que él me da todos sus datos, que ya se va a retirar, vuelve y me dice, me gusta su pelo. Y yo me quedé como que, oh my God, ¿cómo se atreve? Esta situación capturó definitivamente mi atención, y ahí en el entre enojo y asombro comenzó una buena amistad, una hermosa amistad que culminó, ¿verdad?, en lo que fue un noviazgo, casarnos, pero fue así como nos conocimos. Él fue a Puerto Rico, llega en ese segundo viaje a promocionar y en una de esas iglesias me encuentra. Y es ahí donde pues comienza este viaje que ya en diciembre cumple 28 años.
Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor une propósitos, une matrimonios con propósitos. Y el matrimonio de ustedes ha tenido un propósito a lo largo de estos 28 años. Sí. Inicialmente Dios les regala a ustedes tener 2 gemelos. Uh-huh. ¿Y cómo se cruza el ministerio con formar y desarrollar la paternidad con 2 bebés? Porque no era uno, sino 2. ¿Cómo fue este proceso para ustedes? Fue una toma de decisión, porque cuando los gemelos nacen en el 93, ellos nacen el 23 de diciembre y el 31 de diciembre sale la canción Mi Nuevo Amor. Se convierte en un himno para todas las iglesias. Yo creo que ¿quién no conoce Mi Nuevo Amor? Y comienzan las llamadas, comienzan las invitaciones. Fue una locura. Y tuvimos que tomar la decisión porque ya los niños fueron creciendo. Mientras estaban bebés no había tanto problema, pero cuando ya comenzaron a crecer, que ellos comenzaron a preguntar por qué nosotros no podemos ir con papá, tuvimos que sentarnos y tomar una decisión. Fue ahí donde decidimos hacer homeschool o escuela en el hogar con los niños y comenzamos entonces a viajar los 4 para mantenernos juntos, pero fue una decisión que tuvimos que tomar, fue oración, dirección por parte de Dios, porque queríamos servir a Dios, pero no queríamos perder la familia. Papá no quería perderse esos momentos con sus hijos y sus hijos tampoco querían perderse esos momentos con papá. Así que tomamos la decisión de darle escuela en el hogar a nuestros hijos y ellos fueron homeschooling hasta que se graduaron y fueron a la universidad. Nosotros tomamos toda esa decisión pero fue una inversión y fue decisión de mantener junta la familia trabajando juntos con el Señor. Y hoy en día sus hijos sirven al Señor. Le he visto en las prédicas que uno está tocando el teclado, el otro está sirviendo al Señor. Entonces, después de ese tiempo, ¿ha valido la pena? Los frutos se están viendo ahora en este tiempo que ya están grandes. Se están viendo. Hay una música que salió por ahí, disculpen, Ajá. pero sí valió la pena porque mis hijos le están sirviendo al Señor, aman al Señor aún más de lo que nosotros podemos hacerlo y bueno, ahí está. Aman al Señor más de lo que nosotros lo amamos y eso es lo importante. Que nuestros hijos, porque el punto es que nuestros hijos nos están mirando y nuestros hijos están viendo que papá y mamá son los mismos en la iglesia que en la casa. Y cuando ellos pueden ver que mamá y papá son los mismos, que no están fingiendo, que son las mismas personas que ellos ven en cualquier momento, eso a ellos les trabaja en el corazón. Y nosotros nos propusimos que nuestros hijos pudieran amar al Señor más que nosotros, de que pudieran conocerlo mejor aún más que nosotros, y que si nosotros llegamos hasta aquí, ellos pudieran alcanzar su meta, alcanzar más vidas para el Señor de la que nosotros hemos alcanzado. Amén. Eso es inyectarle a los hijos el ADN de Cristo para que ellos sigan haciendo la obra después de ustedes. Sí. Pero usted, después de esos 2 gemelos, 17 años después, tiene a una niña. Sí, 17 años. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Lo estaban buscando? ¿El Señor les dio ese regalo? No, eso fue un regalo de Papá Dios. Creo que para el corazón de mi esposo, esa niña, aunque estuvo en mi barriga, le pertenece a mi esposo. Pero ya, imagínense, ya después de mis 40, uno ya no piensa que uno pueda quedar embarazado, y menos, ¿verdad?, cuando han pasado tanto tiempo. Y apenas como mujer yo veía mi periodo menstrual, por eso no me preocupaba, pero comencé a sentirme diferente y extraña. Cuando yo comencé a sentir pero qué raro, porque yo me sentía así, pero hacía 17 años y medio atrás, no puede ser. ¡Ay, Dios! Cuando fui a comprar esa prueba casera de embarazo y dio positivo, me eché a llorar, no sabía qué hacer, no lo podíamos creer, pero fue
un milagro de Papá Dios, nada más eso fue un gran milagro. Luego la niña sale a los 28 semanas de gestación, no termina todo su proceso, sale muy prematura, casi 2 meses en el hospital, en intensivo, pero a pesar de eso vimos la mano de Dios y cómo en el día de hoy, que ya tiene 9 años, lo inteligente, cómo Dios guardó todo su sistema, todo su ser, y vino con un propósito. Sabemos que vino con un propósito y ahora está en nuestras manos la responsabilidad de criarla también, instruirla en los caminos del Señor. Amén, así es. Pastora, hoy en día ustedes son pastores de la iglesia Casa de Amor y Fe, y tienen 6 años allí pastoreando. Sí. Es una iglesia que ustedes han plantado. ¿Cómo fue el proceso de que ustedes estuviesen pastoreando allí? Sí, comenzamos de cero. Nosotros estamos en la Florida, en Estados Unidos, y nosotros tenemos nuestra casa en el sur de la Florida, pero nuestros gemelos fueron admitidos en la universidad en el centro de la Florida, aquí en la ciudad de Lakeland. En el segundo año de universidad, uno de los gemelos comienza a enfermarse y a desmejorar. Comienza a tener convulsiones, muchas convulsiones. Y nosotros cerramos la casa del sur, nos venimos al centro de la Florida, estamos como a 4 horas de distancia, para poderlo comenzar a atender. Lo sacamos de la universidad, fue un proceso largo donde lo operan, le ponen un marcapaso en el cráneo, en el brain, en el cerebro. Un proceso muy, muy complicado que Dios lo utilizó para sacarnos del sur y traernos a Lakeland, porque yo creo que era la única forma que él iba a poderlo hacer y movernos de esa forma. No teníamos idea que al llegar aquí lo que iba a suceder. Jamás pasó por nuestra mente, jamás. Sí sabíamos que teníamos un llamado pastoral, pero jamás pensamos que era en esta ciudad. Cuando estamos en ese proceso con nuestro hijo, comienza el Señor a trabajar en otras áreas. Comenzamos a ver la necesidad, comenzamos a ver ciertas cosas y cómo Dios nos fue llevando poquito a poco hasta el punto que tuvimos que rendirnos y decir, wow, increíble, porque si nos hubiera dicho, vayan a Lakeland a pastorear, quizás no lo hubiéramos hecho, pero nos utiliza, ¿verdad? Esta situación se tornó para bien. Cómo Dios torna, ¿verdad? Estas situaciones y terminan siendo de bendición, no tan solo para nuestra vida, sino para las personas y las vidas que hemos alcanzado aquí en la ciudad de Lakeland. Gloria a Dios, porque a veces nosotros no entendemos los propósitos del Señor, pero como dice su palabra, sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos y sus propósitos son más grandes que los nuestros. Y hoy en día ustedes tienen una gran congregación que está impactando mucho más ahora por las redes sociales a nivel mundial, porque son muchos los que se conectan en los servicios de Face y que están pidiendo oración, que están pidiendo cobertura, que les están contando sus experiencias, y eso lo hizo un proceso que el Señor ha dirigido. Ahora, ¿qué ha sido lo más difícil que les ha tocado a ustedes en este proceso de pastorear? Bueno, ahí puede dividirse en dos. Este proceso quizás ha sido retante en nuestra fe, porque aún no hemos visto la sanidad de nuestro hijo, estamos creyéndole al Señor, pero aún así es cómo servirle al Señor cuando ves a tu hijo convulsionando, cayéndose y sabes que tienes que levantarte a predicar, cuando hemos tenido situaciones cuando yo he tenido que montarme en la ambulancia con mi hijo y Roberto venir a predicar con su sonrisa y dándole gloria a Dios y seguir adelante. O sea, a pesar de las situaciones personales que hemos vivido, es como por encima de eso Dios es soberano y lo alabamos, y lo bendecimos y lo adoramos, sane o no sane a nuestro hijo. ¿Me sigue? Amén. Porque lo adoramos porque Él es maravilloso, ha sido maravilloso por su amor tan grande. ¿Cómo no ser agradecidos con el Señor? ¿Ve?
Y esa parte yo creo que ha sido, por lo menos para mí, una de las más retantes. El tener que seguir adelante, agarrando y arrastrando a mi hijo. Y ahí con él, creyéndole al Señor. Seguimos creyéndole al Señor en eso. Yo creo que el pastorado es algo que aunque tú lo estudies, aunque tú... No hay forma. Tú vas aprendiendo día a día. A entender que tu corazón tiene que parecerse al corazón de Dios, que tú tienes que levantarte y mirar a los que están frente a ti con la misma compasión, con el mismo amor y con el mismo respeto que Dios nos ve. Y es un reto todos los días porque somos humanos y dentro de esta humanidad tan limitada, cómo agarrarnos del Señor y decir, Señor, ayúdame a ver a mis hermanos como los ves tú, con compasión, con amor, levantarlos, no hablarles con dureza, sino hablarles como tú les hablarías, ¿ves? Todas esas cosas es un día a día, un crecimiento en el Señor. Amén. Y en ese proceso, ¿qué ha sido más difícil? ¿Pastorear a la familia o pastorear a la iglesia? Yo creo que el proceso más difícil ha sido conmigo misma. Mi vida. Wow. Creo que ha sido el más difícil. Cómo dejarme pastorear por mi esposo cuando estoy también en un papel y en un rol de pastora. Cómo someterme, cuándo pedir perdón, cuándo ser humilde, cuándo reconocer que me he equivocado. Todas esas cosas me dan duro. Y es difícil. Yo creo que la persona más difícil de pastorear ha sido mi propia vida. Sí, yo creo que eso nos sucede a todos y qué bueno escucharlo de usted, pastora, porque a veces los ven en los púlpitos, los ven en las grandes producciones y muchas veces no conocen el proceso por el cual ustedes están viviendo, están pasando y que aún así estamos sometiendo nuestro carácter, nuestra voluntad al Señor, diciéndole, Señor, o sea, interven tú en mi vida. Y me sorprende porque Dios, a pesar de todos los procesos por los cuales ustedes han vivido en el ministerio como familia, como esposos, pastoreando a otros, en el 2011 Dios le permite a usted escribir. O para los que no saben, la pastora Gualesca escribió un libro y quisiera que me comentara de dónde surgió el escribir No dejes de respirar y por qué ese nombre. Sí, surge definitivamente de las experiencias con mi hijo y cómo esas experiencias me llevan a tener una vida más agarradita del Señor. Porque sola no iba a poder con ese proceso y cómo comienzo a adentrar en esas profundidades con el Señor, en la oración, las decisiones, la importancia de la oración, cómo va cambiando mi carácter, mi dependencia, porque ahora es que en la oración todo cambia. En la oración se moldea tu carácter de una forma impresionante. Es un proceso que lo comienzas y cuando vas mirando hacia atrás dices, wow, a la verdad que Dios es maravilloso y cómo puede cambiarte, cómo puede cambiar tu vida, tu forma de ser y todo esto a través de la oración. La oración cambia todas las cosas, a tal punto que si tú dejas de respirar, tú te mueres, pero si dejas de orar en tu vida espiritual, también lo hace. De esa forma yo necesitaba al Señor, o sea, yo necesitaba orar para poder respirar. En esas situaciones tan difíciles de la vida, en las cuales estábamos pasando, necesitaba de la oración para poder seguir adelante. Y por eso es que surge No dejes de respirar. Mi esposo, Dios lo ha usado tan poderosamente y yo doy gracias a Dios primeramente porque mi esposo es un hombre que me ha dado el espacio para yo poderme desarrollar y dio en mí lo que apenas yo veía, ¿ves?
Y él me decía, tú tienes que escribir, tú tienes que compartir estas vivencias con otras personas. Hay otras madres, hay otras mujeres que están pasando por situaciones difíciles, que esta palabra le va a servir, las va a ayudar. Y ahí fue poco a poco motivándome y llevándome a ver lo que él ya estaba viendo. Y doy gracias a Dios por eso, por tener un esposo a mi lado, primeramente seguro de sí mismo, segundo, que me ha dado la oportunidad de poderme desarrollar, no tan solo como escritora, y ahora está detrás de mí diciéndome, tienes que seguir escribiendo. Esta temporada es para compartir todas las vivencias que has tenido en esta segunda parte de tu vida, en el pastorado, y hacia allá vamos hacia allá, pero es que Dios le habla a mi esposo, lo dirige, y a través de él, el Señor lo usa para entonces llevarme a esos niveles que Él quiere llevarme a mí. Bueno, le damos la gloria a Dios, al Señor, por la vida del pastor Roberto Orellana, y que esperamos poderlo tener también en este espacio para que Él nos cuente su versión y nos cuente también de sus experiencias. Pero ustedes dos, además de que ustedes han fusionado su ministerio como pastores, como personas que han ayudado a otros, ustedes desde hace tiempo han estado al frente de una obra social en el país de Honduras, donde manejan 10 comedores, donde alimentan a más de 1,000 niños. Y quisiera, pastora, que usted nos contara un poquito acerca de este programa, cómo surgió la idea de ir a esas montañas a ayudar a estos niños. Nosotros, mira qué interesante que nosotros el primer viaje que hacemos como esposos fuera de los Estados Unidos, o sea, fuera ya lo que es en Centro o Suramérica, fue el primer país, Honduras. Y nosotros tuvimos una experiencia que jamás en 28 años la hemos vuelto a tener. O sea, fue una experiencia, una noche llegamos de ministrar, la radio HRBC nos había llevado a Honduras, había una serie de conciertos, llegamos esa noche, él se queda en la cama, yo entro a bañarme y cuando salgo grito porque estoy viendo algo de frente a mí. Cuando yo grito, mi esposo me dice, ¿qué? ¿Tú estás viendo lo mismo que estoy viendo yo? Y yo me quedo sorprendida porque no sabía que él estaba viendo lo mismo que estaba viendo yo. Y cuando o sea, era una persona, la figura de una persona arrodillada en forma de oración, o sea, como orando en una esquina. Y entendimos que teníamos que arrodillarnos a orar y comenzamos a orar. Cuando estábamos orando, sentimos cuando esa persona se levanta y comienza a dar alrededor nuestro una vuelta y se va. Fue una presencia gloriosa, jamás en mi vida, ni antes ni después la he vuelto a tener, o sea, jamás. Pero que la haya tenido con mi esposo, que los dos hayamos podido tener, no entendíamos en ese momento qué era lo que Dios tenía, porque luego pasan más de 5 o 6 años y es cuando entonces nos encontramos con una pastora de Honduras que nos presenta esta situación de que hay unos niños en las montañas, que hay unas comunidades que no están siendo atendidas, estamos hablando hace más de 15, 16 años atrás. Y ahí comienza el Señor a unir las piezas. Se comienzan a unir esas piezas del rompecabezas y es a través de estas situaciones que se presentan que podemos llegar hasta Honduras. Encontramos estas comunidades totalmente desconectadas de todo. Al día de hoy todavía hay comunidades que no tienen luz. El día se acaba a las 5 de la tarde, cuando ya oscurece, cuando ya se va el sol. O sea, son comunidades realmente remotas que están ahí orando, pidiéndole al Señor, y nosotros hemos sido esa contestación a esas oraciones. Y el Señor nos ha permitido trabajar no tan solo con un comedor, sino hemos podido seguir abriendo en diferentes áreas de esas montañas, que es un área que no pertenece a nadie, no pertenece a Honduras, no pertenece a El Salvador, es como que tierra de nadie allá arriba, y trabajamos con la comunidad lenca. Allá llevamos las brigadas médicas, ahora mismo tenemos
una piscina donde estamos criando tilapias para los niños. Tenemos un hospital. Bueno, ha sido una experiencia gloriosa que nació desde aquel momento en que tuvimos mi esposo y yo aquella experiencia sobrenatural con el Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, porque el Señor, yo digo, en su palabra, dijo esa expresión: denles ustedes de comer. Uh-huh. Y fue la petición que Jesús hizo a sus discípulos cuando la multitud estaba cansada y hambrienta. Sí. Jesús estaba consciente de que las personas, además de una necesidad espiritual, tenían una necesidad física. Había una necesidad física en esas personas. Y en este tiempo la iglesia tiene el mismo llamado que el Señor le hizo a los discípulos. Pastora, ¿cómo debe prepararse la iglesia para responder a esta petición? Y quisiera que entráramos en este tiempo de reflexión donde todos los amigos que nos están escuchando puedan apuntar, puedan abrir sus Biblias, puedan anotar y puedan escuchar lo que el Señor va a hablarnos a través de la pastora Gualesca. Claro que sí. Dios está buscando hombres y mujeres que puedan creer, primeramente, que Él puede utilizarlos para realizar grandes cambios. Cambios en tu vida, cambio en tu familia, cambio en tu comunidad, donde te estés desarrollando. En mi caminar como creyente, yo he entendido que una mujer y un hombre poderoso en Cristo es aquel que, a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones extremas con las cuales le haya tocado lidiar y experimentar, es un hombre y una mujer que se ha levantado con la ayuda de Dios para decirles a otros: ¿sabes qué? Mira, si Dios pudo hacerlo conmigo, si Él me rescató, si Él tuvo misericordia de mí, si Él me limpió, si Él me restauró, si Él me sanó, también lo puede hacer contigo. No necesariamente una mujer o un hombre poderoso es aquella persona que tiene un estatus o tiene un prestigio o tiene una posición, dinero o tiene fama, sino que una mujer y un hombre poderoso en Cristo es aquel que tiene la habilidad de producir e impactar un efecto de cambio en la vida de otro. ¿Ve? Hombres y mujeres que inspiren. Entonces todos tenemos una historia, todos tenemos un pasado, todos tenemos vivencias, ¿ve? Y hay tiempos en los cuales, bueno, hay veces que queremos compartirlos, hay momentos en los cuales nos sentimos hacerlo, hay momentos en los cuales necesitamos sacar todo lo que tenemos en nuestro pecho, todo lo que hemos vivido, pero independientemente, ¿ve? Tenemos todas unas vivencias, un pasado y una vida, que algunas veces queremos que ese pasado no haya no haya pasado, que no lo podemos cambiar, ¿ve? Pero en esta noche, por más que nosotros anhelemos que eso nunca hubiese ocurrido, mire, ya nosotros no podemos cambiarlo, no podemos hacer nada más, pero por eso es tan importante el perdón y la sanidad en nuestra vida. Tenemos que sanar, tenemos que perdonar para poder producir, ¿ves? Porque si nosotros caminamos por esta vida sin sanar, sin perdonar, no vamos a poder hacer el trabajo que Dios desea hacer en nuestra vida, ¿ve? Entonces yo tengo que perdonar al que me ocasionó dolor, tengo que perdonar a aquel que ya no me ama, tengo que perdonar al que destrozó mi vida, tengo que perdonar al que no le importó hacerme daño y le dio lo mismo, tengo que perdonar al que me abandonó, tengo que perdonar al que me hirió, ¿ve? Librarme de esas raíces de amargura que yo llevo por dentro, librarme de ese rencor, librarme de ese odio que quizás por tanto tiempo he alimentado, para poder ser libre en el Señor. No es que usted olvide, porque es imposible olvidar, pero cuando usted mire atrás, ya no haya dolor, que usted pueda observar esas vivencias y que pueda decir: wow, cómo el Señor me ha sanado. Mirar atrás y ver cicatrices y no dolor. Mirar atrás, ver vivencias superadas y sobre todo sanadas en el Señor. Entonces, si nosotros le permitimos al Señor que trabaje en nosotros, que nos ayude, entonces vamos a poder cumplir con ese llamado que nos está haciendo, con esa ordenanza de ir
de hacer, pero primero tenemos que sanar nuestras vidas y nuestros corazones. Mire, Dios es tan poderoso que Él puede transformar, escuchen, la más dolorosa experiencia en la más contundente victoria. Él lo puede, pero nuestra historia y nuestra vivencia sí cuentan, sí son importantes. Y por eso cuando yo escuché de Érase una vez, me encantó, porque es que realmente hay historias que hay que escucharlas, hay que detenerlas a escucharlas, y por más, no importa lo extremas o dolorosas que hayan sido, cuando nosotros decidimos darle la oportunidad a Dios de que trabaje en nosotros, de que nos sane, de perdonar, de levantarnos, de restaurarnos, de libertarnos de ese dolor de pasado, mire, es ahí donde ese testimonio se convierte en la herramienta más poderosa con la cual nosotros vamos a poder dar de comer a otros. ¿Me escucha? Aleluya. ¿Me entiende? Es ahí con nuestro testimonio. Ese testimonio se va a convertir en la herramienta más poderosa para que nosotros podamos dar de comer a otros, donde vamos a poder alcanzar a otros, donde vamos a poder producir cambios e influenciar la vida de otros. Pero tenemos que permitirle al Señor que nos ayude, que nos levante. ¿Por qué? Porque nuestra historia merece ser oída. Así que usted no permita que nada ni nadie lo detenga ni le cierre su boca. Utilice lo que usted ha vivido. Pídale al Señor, Señor, ayúdame a compartir estas vivencias que quizás en un momento fueron dolorosas, quizás en un momento yo no las entendí, pero ahora sé que servirán para que otros puedan conocerte, para que otros puedan ser alcanzados. Y yo quiero dar de comer a otros con el testimonio que tengo en mi vida. Amén, gloria a Dios. Qué hermosa palabra y qué hermoso saber que en este tiempo, incluso de pandemia, el Señor nos ha encerrado para que justamente podamos perdonar, para que podamos sanar y para que podamos producir. Y yo he visto cómo el Señor les está usando a ustedes poderosamente. Pastora, hay mucha gente herida, hay mucha gente recordando cosas del pasado todo el tiempo, que no terminan de soltar. Y ¿sabe algo? Yo creo que el Señor hoy le está hablando a muchas personas en esta hora, incluyéndome a mí, de que Dios va a usar nuestros testimonios para bendecir y para edificar a otras personas. Así y mismo. Yo sé que hay personas que van a escuchar este live posterior y yo quiero que usted les envíe esa palabra diciéndole: levántate, es hora de perdonar, no importa si estás encerrado, si no estás viendo a esa persona que te lastimó, si no estás con tus familiares, pero Dios quiere que tú comiences a producir para el reino del Señor. Y es que la falta del perdón y un espíritu vengativo no pueden vivir en un cristiano. Nosotros como cristianos no podemos tener un espíritu vengativo, ni tampoco tener esa falta de perdonar o pedir perdón, porque esa no es la naturaleza de la nueva criatura. Si nosotros decimos ser cristianos, si nosotros decimos conocer a Dios, decimos conocer de su amor, hemos experimentado, si nosotros hemos experimentado el perdón de Dios en nuestra vida, hemos experimentado su amor, entonces se supone que no se nos haga difícil perdonar o pedir perdón. Porque si Cristo nos ha perdonado tanto, si Dios nos ha perdonado tantas ofensas, tantos errores, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar al que nos hizo daño? Que es difícil, sí lo es, porque por nosotros mismos no lo vamos a lograr, pero pidiéndole al Señor la ayuda, a su Espíritu Santo, sí lo vamos a lograr. Esto es una decisión que tenemos que tomar, esto no es sentirlo, porque si usted va a esperar a sentir para perdonar, usted nunca lo va a hacer. Porque usted está herido, usted tiene dolor, usted tiene enojo, usted tiene coraje. Entonces no es esperar a sentir, es una decisión que se toma en Cristo, una decisión que se toma en Él, diciéndole: Señor, tú sabes que yo no perdonaría a esta persona que me hizo dolor, que esa persona no se lo merece, pero no es que la persona se lo merezca, es que el perdón es para usted, para que usted sane, para que usted se liberte de esa persona,
para que usted se liberte de ese dolor. Mire, cuando nosotros no perdonamos, nosotros estamos cargando con esa persona, con ese dolor, como una mochila. Usted tiene encadenado a esa persona que le hizo daño ahí con usted. Pero cuando usted decide soltar, cuando usted decide perdonar, no importa si la persona se lo merezca o no, esto es obediencia. Dios te dice que tienes que perdonar, perdona, porque Él sabe que eso es lo mejor para ti, eso es lo mejor para tu corazón, para que tú puedas levantarte, para que tú puedas mirar, soltar el pasado y mirar lo que Dios tiene para tu vida. Entonces es importante que como hijas, como hijos de Dios, aprendamos a perdonar. Decirle, Señor, ayúdame. He cargado por mucho tiempo con este equipaje tan pesado, porque la falta de perdón y el odio, las raíces de amargura son muy pesadas. Es una maleta muy pesada con la cual hemos estado caminando por mucho tiempo. Y si algo ha roto relaciones, es la falta de perdón. El ser orgulloso, el decir, no, yo soy la que tengo la razón, o yo soy el que tengo la razón, y él o ella es la que me tiene que pedir perdón. Dios no nos está llamando a buscar quién tiene la razón. Dios nos está llamando a perdonar y a pedir perdón, a buscar la reconciliación. Nos dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, tienes que ser rápido para resolver tus problemas y tus diferencias. Tienes que ser rápido para perdonar. Tienes que ser rápido para pedir perdón, porque si tú dejas que eso se anide en tu corazón, va a ser difícil. Cada día que pase es más difícil pedir perdón. Entonces tenemos que tomar la decisión de decirle, Señor, ayúdame, porque yo solo no puedo. Yo no podría perdonar, pero con tu ayuda, Señor, con tu ayuda, yo sé que lo voy a poder lograr. Además que en este tiempo nosotros tenemos que reflejar a Cristo, y uno de los reflejos del Señor es el perdón. El Señor fue a la cruz del Calvario por nosotros, nos perdonó, y eso hace que nuestra vida, cuando perdonamos, podamos florecer. Que estemos bien plantados bajo la cobertura del Señor y bajo la libertad del perdón, hace que florezcan los ministerios, hace que florezcan las vidas de las personas. Y pastora, sabemos que hay muchos matrimonios que también puedan estar viviendo en esta atmósfera de que, bueno, estamos en cuarentena, encerrados, y en tiempo de cuarentena florecen más cosas y nadie se puede escapar de la casa. Entonces, ¿qué palabra puede usted compartir esta tarde con los matrimonios que están allí luchando para que fortalezcan esos lazos? Y me gustaría saber, en estos 28 años de casada, ¿con qué palabras describiría usted su matrimonio y qué consejo le puede dar acerca del perdón a los que nos están escuchando? Ahí estoy, llegué. Mi matrimonio es normal como el de cualquiera, otro cualquiera. Mire, yo creo que añadiéndole el que somos dos culturas diferentes. Él viene del sur y yo soy del Caribe. Son dos culturas totalmente diferentes y en todo esto, en la imperfección, es cómo involucramos a Dios en nuestra familia, en nuestro hogar y en nuestro matrimonio. Mire, el matrimonio de por sí es difícil, pero si no buscamos a Dios y no hacemos de nuestra parte, no vamos a hacer una estadística más. Estos son tomas de decisiones, ¿ven? Esto es ser humilde. O sea, cuando tú entras en un matrimonio, tú tienes que aprender humildad, tú tienes que aprender a reconocer, tú tienes que aprender a ceder, tú tienes que crecer, tienes que dar tu vida extra. Es un conjunto de parte y parte, ¿ven? Porque cuando yo veo que él hace lo posible para que el matrimonio funcione, yo voy a poner todo lo posible también. Cuando él ve que yo hago todo lo posible para que el matrimonio funcione, él también lo hace. Entonces esto es un de parte y parte. Siempre involucrando a Dios. Mire, nosotros trabajamos con matrimonios en la iglesia, en nuestra casa. Y nosotros le llamamos, se llama el ministerio Sanando Matrimonio. Y
son temporadas que nosotros hacemos con los matrimonios de la iglesia y nosotros como matrimonio hablamos con ellos. Y les ponemos y le abrimos nuestros corazones cómo hemos sido nosotros en estos 28 años. Y cómo a pesar de las diferencias que hemos tenido, Dios ha estado presente y a pesar de hemos podido salir adelante. Cómo el quizás apretar una pasta de diente por el medio molesta a una persona, el dejar cuántas cosas pequeñas, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes, yo creo que todos en los matrimonios hemos tenido situaciones donde quizás una pasta de diente ha traído problemas, o la tapa de un baño ha traído problemas, o la toalla mal puesta ha traído problemas. Mire, esto ha sido, es que es así, porque son dos personas tratando de encajar en una sola. Entonces, son dos culturas y en lo que van viendo cómo hacemos las cosas, ahí vienen las crisis, ¿verdad? Y situaciones pequeñas como esta las compartimos con los matrimonios y cómo ha sido de tanta bendición, cómo nosotros guiamos con cada una de ellas, que después podemos hacer algo con pastor juntos y hablarle a los matrimonios, que sería muy bueno, pero dentro de todo es mantener a Dios como centro del hogar. Es no irte a la cama sin orar con tu esposo o con tu esposa. Saca tiempo para orar 5 minutitos al día. Saca para orar juntos como esposo y esposa. Oren. Tengan metas en común en el Señor. Es muy importante tener metas en el Señor y proponerse seguir adelante, instruir a tus hijos. Pero es un conjunto de cosas que hay que trabajarlas día a día, porque esto es día a día en el Señor. Pastora Waleska, de verdad que estamos gozosos y felices de tenerla en este espacio y me gustaría que en este tiempo usted pudiese orar por cada persona que ha estado escuchando este live, que necesita quizás soltar ese equipaje, que necesita aprender a perdonarse a sí mismo, porque creo que también ese es un punto importante en el que a veces perdonamos, pero no nos perdonamos a nosotros mismos, sí, por nuestras fallas. Entonces, bueno, este lugar, este sitio, este espacio es para usted, así que todavía nos quedan unos 10 minutos para que conversemos, y así que, ¿qué le podemos decir a esas personas que están allí y al final vamos a orar para que esas personas puedan salir de esa cautividad y puedan ser libres en este tiempo? Sí, es importante ese punto que acabas de tocar, el perdonarnos. O sea, si Dios nos ha perdonado, si hay en nosotros un arrepentimiento genuino y el Señor nos lava con su sangre, nos limpia de toda maldad, de todo pecado, toma todas esas faltas y dice que las echa a lo profundo de la mar, ¿por qué entonces se nos está haciendo tan difícil perdonarnos? ¿Ven? Tenemos que aprender a perdonarnos por nuestros fallos. Fallamos, somos seres humanos. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces, vamos a aprender a perdonarnos. Si nosotros no nos perdonamos, no sanamos, vamos a ir por esta vida pasándole factura a todo aquel que se cruza en nuestro camino. Y va a ser difícil este caminar en el Señor. Entonces, paso número 1, arrepiéntete, pídele perdón al Señor, acepta su perdón. Es aceptar su perdón, acepta su libertad y perdónate. Date ese regalo a ti mismo, a ti misma. Perdónate y acepta lo que dice la palabra del Señor. Mire, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios nos da cada día la oportunidad de comenzar nuevamente. Nos da un día hermoso, una página en blanco, para que nosotros tengamos la oportunidad de llenarla. Entonces vamos a comenzar a hacerlo bien. Desde hoy en adelante, si hasta hoy estuviste haciendo las cosas mal, toma la decisión de hoy en adelante enderezar tu camino, enderezar tus pasos. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a perdonarnos, que nos ayude a aceptar su amor y sobre todo su perdón. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas en esta hora de poder estar conectados a través de esta herramienta, de esta plataforma, Señor. Gracias porque tú sabías, tú conoces las personas que necesitaban escuchar de esta palabra.
Yo te pido que en la distancia tú envíes tu mano poderosa y alcances cada vida, alcances cada corazón. Señor, aquellos que están en la distancia quizás te... Señor, aleluya, estamos aquí orando, pastora. Amén, amén. Creyéndole al Señor, no importa que se haya caído la conexión, créele al Señor. Tú estás, mire que estamos con un gigante, poderoso gigante al lado nuestro que está peleando por nosotros. Crea en el Señor, confíe en el Señor, agárrese del Señor, pegadito, creyéndole a Él, y usted verá la victoria en su vida. Les amamos, les queremos. Gracias por la oportunidad que nos han brindado en esta noche de poder compartir esta pequeña palabra, sincera pero cortita y con mucho amor. Pastora Waleska, quisiera agradecerle por la oportunidad y esperamos que podamos más adelante hacer una con el pastor para hablar justamente a los matrimonios. Y quiero saludar a mis pastores Freddy y Arely de Dávila, que también le dan las gracias por aceptar la invitación de la Iglesia Cristiana Bethesda aquí en Caracas. Esperamos tener la oportunidad, bueno, de escucharle en uno de nuestros servicios a usted, a su esposo. Han sido de bendición para nosotros. Quiero que se despidan estos 5 minutos de toda la audiencia que la ha estado escuchando. Claro que sí. Estamos para servirles. Sé que estamos en la distancia, pero qué bueno que las redes y estas plataformas nos conectan, nos mantienen unidos. Así que nosotros nos pueden encontrar a través de Instagram, a través de Facebook, nuestros servicios los domingos, los miércoles. Estamos siempre conectados, y más ahora con todo esto que ha surgido. Todos nos hemos hecho como que medios expertos en estas redes, ¿verdad? Hemos aprendido un montón, pero qué bueno, estamos para servirles a todos, y muchas gracias por haber pensado en nosotros para compartir esta palabra en el día de hoy. Estamos muy honrados y muy agradecidos. Pastora, un fuerte beso, un abrazo desde Venezuela. Gracias. Dios le bendiga, saludos al esposo, a su esposo Roberto Orellana, que próximamente también, Dios mediante, lo tendremos en este espacio. Claro. Y que bendiciones a toda la iglesia. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Gracias a ustedes, bendiciones. Amén. Queridos amigos, estuvimos hoy compartiendo con la pastora Waleska Orellana, una mujer súper sencilla, sensible a la voz del Señor. Saludamos al pastor Roberto Orellana, que se encuentra también conectado con nosotros, a mi pastor Freddy, a la pastora Arely, a todos los miembros y personas que se han conectado de diferentes partes. Gracias a todos por la oportunidad de compartir y de escuchar a esta mujer tan sencilla, tan llena de fe, tan llena del conocimiento de la palabra del Señor, con una sinceridad en sus labios, que nos ha dejado una gran enseñanza hoy. Y queremos que ustedes cada sábado puedan conectarse. El próximo sábado tendremos una invitada también súper especial que no se lo pueden perder. Y bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludamos a todos los que se encuentran. Aquí está el pastor Roberto Orellana saludando, Danilo Álvarez, Giovanni Llanes, Graciela, Darwin, Brigitte. Un saludo a todos los que han estado conectados, a Ruby desde diferentes partes que nos han estado escribiendo, a Jennifer Caravaca, bueno, muchísimas personas hoy que estuvieron con nosotros. Natalia, saludos, a Sandra Márquez, a Miosotti. Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde, y los esperamos en una próxima conexión. Que el Señor les bendiga, les guarde, les prospere, bendiga sus vidas, bendiga su familia.